Hola, bienvenidos a la biblioteca de los clásicos del fantástico germánico y anglosajón. El escritor galés Arthur Machen vivió toda la vida fascinado, seducido realmente por el llamado mundo del oculto, por la parapsicología, por el esoterismo, por las creencias en ese hipotético más allá que podía sustituir tal vez a las creencias religiosas tradicionales que habían sufrido un daño tan fuerte, un debilitamiento tan intenso durante la industrialización de Inglaterra, del Reino Unido, y al igual que había ocurrido con otros países de la Europa occidental, como había ocurrido también, por ejemplo, en Alemania. Arthur Machen estaba tan fascinado por este mundo, se sentía tan atraído por esta dimensión diferente de la creencia del ser humano, que llegó incluso a unirse, a convertirse en miembro de una curiosa sociedad semisecreta que existía en su época, llamada Golden Dawn, el amanecer dorado. El nombre completo era la Orden Hermética del Amanecer Dorado o del Alba Dorada. No se sabe muy bien si un cenáculo, una secta, en cualquier caso una sociedad, desde luego, de la cual formaban parte muchas personalidades de la época, intelectuales, escritores, artistas, muchos de ellos que pasaron a la posteridad dentro de la literatura fantástica. En este grupo, en esta sociedad misteriosa, se encontraban también Bram Stoker, Algernon Blackwood, el poeta irlandés William Butler Yeats e incluso el escritor alemán Gustav Meyrink. Más adelante, el propio Arthur Conan Doyle, el escritor creador de Sherlock Holmes, formó parte también, se convirtió también en un asiduo de la sociedad. El interés de la orden hermética del amanecer dorado, de Golden Dawn, era traspasar la barrera que existía, que se suponía que existía entre el mundo real y el mundo paralelo o de más allá o los ámbitos desconocidos de la espiritualidad humana. Eso que algunos llamaron también en su momento el velo de Isis. No era exactamente una sociedad espiritista, pero estaba muy conectada también con los diversos grupos de este tipo que existían en Occidente por aquel entonces, en los países industrializados y impulsados sobre todo por las clases altas, las clases aristocráticas en parte, también la alta burguesía, muy como cansados, también aburridos, porque se buscaba muchas veces en esto la mera diversión de la existencia gris que había traído esa revolución industrial, esa hiperindustrialización de lo que habían sido países muy bucólicos anteriormente. Una industrialización que había hecho subir el nivel de vida del ser humano, pero que también se consideraba que lo había desposeído mucho de su antigua alma o espíritu, de su verdad profunda. En esta misma época vivió también la conocida esoterista Madame Blavatsky, que es autora de clásicos de la doctrina oculta, como el velo de Isis, Isis desgarrado, o la doctrina secreta. Arthur Machen no pudo resistir la tentación de unirse a estos grupos porque él buscaba un retorno en la naturaleza, en la profundidad del paisaje, un retorno de los viejos cultos paganos, o creía que algo de estos aún subsistía. Escribió, inspirado por esta idea, por este sentir, muchísimos relatos y novelas breves, fantásticas, cuyo hilo conductor solían ser este tipo de creencias, sus relatos fantásticos y de terror también. Combina ambas cosas, la pura fantasía con lo tenebroso, lo opresivo y lo terrorífico. La presencia del mal es continua. En sus relatos, como digo, los cultos ancestrales, sobre todo de tipo céltico, a veces también
en convivencia con lo que fue la conquista romana de las Islas Británicas, muy, muy fuerte esta presencia en su Gales natal. Esta recurrencia es una constante en su obra. Un resumen muy bueno de lo que vino a ser la obra narrativa de Arthur Machen, una síntesis muy buena de ello se encuentra contenida en este volumen titulado El gran dios Pan y otros relatos de terror. Es una antología en la que se nos ofrece ejemplos varios de la narrativa de Machen y su incursión en los temas esotéricos, paganos, que tanto le fascinaron. En la narración, el gran dios Pan es de hecho una novela en sí, una novela breve, pero que tiene una extensión mayor que el resto de los relatos que aparecen en el volumen. El gran dios Pan es una historia escalofriante, muy muy inquietante, en torno a la presencia del mal a través de la naturaleza. El tema que, como ya he dicho, fascinaba a Arthur Machen, porque el terror tradicional que existía en aquella época, el de los aparecidos, los fantasmas, los vampiros, las mansiones o los castillos ruinosos, era algo que él despreciaba. Le parecía que era un tema muy comercial, muy, muy explotado, y eso a él no le interesaba. El tema de la noche como algo terrorífico le parecía algo absurdo. Él evocaba el miedo, el terror, incluso a plena luz del día, entre los bosques, en las praderas de su tierra. El gran dios Pan comienza con un curioso experimento absurdo, una locura, una especie de cirujano o psiquiatra llamado Raymond, el doctor Raymond, lleva a cabo, en presencia de un amigo, un experimento, una intervención quirúrgica con una joven, una muchacha, con el objetivo, la finalidad de que, es una intervención en el cerebro, con la finalidad de que la chica sea capaz de ver al dios Pan, de romper el velo, de desgarrar el velo que según él cubre la realidad y entrar en otra dimensión de la mano de este dios, que en principio era un dios griego, pero que para Arthur Machen representa simplemente una fuerza poderosa que resulta ser finalmente una fuerza tenebrosa. El experimento, que es una incisión que lleva a cabo este cirujano en el cerebro de la muchacha, tiene unas consecuencias catastróficas. La chica queda privada e idiotizada. La explicación, la justificación que el doctor Doyle Raymond, da finalmente es que, bueno, todo mereció la pena porque finalmente contempló el rostro del dios Pan. Es verdad que fue demasiado para ella, fue una experiencia demasiado terrible, abrumadora, y no pudo soportarlo, pero mereció la pena porque, aunque se volvió una imbécil realmente, contempló al menos el rostro del dios Pan. Este es el comienzo de la novela en sí, pero no es el hilo que lo conduce, porque realmente la novela se compone de una serie de historias paralelas interconectadas. Tenemos a continuación una narración, un foco en otro lugar, que es una zona rural de Inglaterra en la que unos niños que juegan un atardecer tienen una visión terrorífica de una especie de elfo monstruoso o de duende que vaga en un claro del bosque tocando una flauta o jugando o haciendo algo extraño. Los niños salen despavoridos y cuentan su experiencia al que es el protagonista de esta concreta narración. Está interconectada con esta y con otras, y tenemos una sucesión de relatos en los cuales el hilo conductor es la creencia en este dios Pan, que resulta ser un ente diabólico. Se nos cuenta paralelamente una historia de una persona, una mujer que está escribiendo una historia sobre el diablo, y todo viene a confluir en lo mismo, en la presencia
de lo luminoso, de los seres superiores de otro ámbito que vienen para influir en el ser humano, para usarlo, para establecer su poder o recuperar un poder antiguo que poseyeron antes de la llegada del ser humano. Este es el tema recurrente en Arthur Machen, los entes superiores y el acceso que el ser humano a través de ciertos ritos puede tener de ellos. El resto de los relatos que componen el volumen tocan de una u otra forma este tema. Tenemos La luz interior, la novela del sello negro y la novela del polvo blanco. La novela del polvo blanco, publicada también en español con el título de Vinum Sabbati, es el relato en torno a una extraña sustancia que es este misterioso polvo blanco. Para mí es después del Gran Dios Pan, la mejor de las historias compiladas en el volumen. Este polvo blanco es una sustancia que al parecer habían usado anteriormente los brujos y las brujas en sus aquelarres, en sus encuentros, y le es suministrado al protagonista de la historia como medicamento para tranquilizar sus nervios. Se produce un cambio en su personalidad y aparentemente una mejoría, porque su mente se ve abierta y se vuelve más optimista, pero poco a poco se va produciendo también una transformación, además de en su mente, que se va convirtiendo en un ser más noctámbulo cada vez. Se produce una transformación de su cuerpo, una transformación monstruosa, una auténtica mutación que deriva en un cambio brutal, que lo convierten de hecho en un ser más parecido a un alienígena o a un demonio ya que a un ser humano. Y la historia está relatada por su hermana, que tiene una relación muy íntima con él. Viven juntos los dos en una casa, y es ella quien nos cuenta la historia. Da lo mismo que sea día, da lo mismo que sea noche. Eso no juega ningún papel en el mundo de Arthur Machen. Como ya he mencionado, tampoco lo juegan ni los vampiros, ni los hombres lobo, ni los zombies. Todos estos seres de la creencia popular, del folclore más habitual, más cercano dentro de lo que es la tradición de la literatura de terror, no es tan presente. Él recurre a un folclore mucho más antiguo, mucho más precristiano, ¿no? Seres que no pueden ser repelidos mediante oraciones ni mediante la visión de un crucifijo. Arthur Machen, como digo, fascinado por el mundo rural, por la tradición céltica y mitológica de su país, de Gales, debió sentirse muy incómodo en la ciudad de Londres, la ciudad hiperindustrializada y gigantesca de Londres en sus tiempos, en una ciudad a la que él se había trasladado, en la que se había radicado como periodista por pura necesidad. No era lo suyo, aunque muchas de sus narraciones transcurren en Londres, pero un Londres bastante oscuro, bastante tejado, no un Londres muy ilustre. Fue un autor maravilloso, un autor que rompió con un tipo de estilo de hacer literatura fantástica, de hacer literatura de terror, y que también logró, no sé si intencionadamente, creo que no, pero lo logró escandalizar a la crítica de su época y a los predicadores y a las autoridades religiosas de Inglaterra, tanto a los anglicanos como a los católicos, porque la novela El Gran Dios Pan está llena también de erotismo. Hay una sexualidad y una sensualidad nada soterrada, muy insinuada, pero no oculta, muy abierta, a pesar de la época en la que se escribió. No es que se describan actos sexuales, eso no, pero lo sensual está siempre presente, y la sexualidad forma parte también de los ritos, el mundo bucólico en el que se celebran reuniones paganas, se corre desnudo y, en fin, probablemente mucho de esto estaba presente también en la sociedad, en la orden de Golden Dawn,
de la que formaban parte hombres y mujeres. No sabemos si alguno de sus encuentros no terminaría tal vez en orgía, quién sabe. Muchas veces detrás de la brujería, detrás de los cónclaves esotéricos, se encontraba esto, una forma de acceder a una libertad sexual muy reprimida en la época. Por cierto, de la Golden Dawn llegó a formar parte también durante un breve espacio de tiempo el famoso mago o brujo o satanista Aleister Crowley, aunque fue expulsado de ella probablemente por sus excesos. La Golden Dawn perduró aún años después de la muerte de muchos de sus ilustres participantes en ella, de sus ilustres miembros. Arthur Machen es sin duda uno de los más sobresalientes. Su literatura inmortal, rompedora, diferente, se lee con un gran placer porque El Gran Dios Pan es una novela en la que todo ocurre de forma acelerada. Las historias son rápidas, es dinámico, es una novela que no es extensa, pero que además se lee con rapidez porque es hechizante, atrapa muy fácilmente, en ningún momento tiene momentos débiles, tiene escenas que sean plumbeas. Todas las descripciones son muy convincentes, son muy cautivadoras y un lector de literatura fantástica, sobre todo si está interesado por ese mundo de culto pagano, por un retorno a la naturaleza. Yo soy una persona muy urbana, pero aún así me fascinan estos atardeceres en los que se camina a través del bosque, el sol se va poniendo, me fascina y me repele al mismo tiempo porque me inquieta mucho. Perderme en un bosque sería algo terrible para mí, creo que para cualquiera, ¿no? Pero también tiene su parte atrayente, su parte sensual también, los encuentros con las ninfas, con los sátiros, pero aquí de una manera siniestra. El mundo oculto, el mundo de lo luminoso, el mundo de los mitos de Arthur Machen os está esperando. Descubridlo. Gracias.